La isla de Ventotene es un antiguo volcán frente a la costa de Nápoles. En otra época, Ventotene se llamaba Pandataria y sirvió de cárcel con muros de bares para mujeres aristócratas cuyo comportamiento no concordaba con las normas de la sociedad dictaba. Esta sociedad era el Imperio Romano y en ella cualquier mujer estuvo con un comportamiento sexual que se parecía al de los hombres y era merecedora de castigo. En el año 18 a.C., el emperador Augusto promulgó la ley Julia para elevar la moral de la clase alta de Roma, además de alentar matrimonios y procreación entre los miembros de esta. El adulterio fue declarado un delito privado y público, para el cual la pena era el exilio a un lugar lejano de Roma. También permitía a los padres de hijas adúlteras matarlas a ellas y sus amantes. Los esposos engañados por su parte tenían que divorciarse de sus adúlteras mujeres y podían matarlas bajo ciertas circunstancias. El delito solo se atribuía a las mujeres. El emperador Augusto sufrió el efecto de su propia ley en carne propia, aunque no tanto como su hija, Julia la Mayor, era la única descendiente biológica del emperador Augusto y era muy valiosa como esposa. Livia, la esposa de Augusto, le convenció de que favoreciera a Tiberio, su hijo de un esposo anterior, como su posible sucesor. Para acercarlo a su familia, el emperador forzó a Tiberio a divorciarse y casarse con su hija Julia, quien acababa de enviudar por segunda vez. La unión, celebrada el año 2 a.C., fue indeseada e infeliz para ambos, y se amargó aún más cuando un hijo de Julia murió 5 años más tarde. Tiberio se exilió voluntariamente, dejando a Julia sola en Roma, donde empezaron a circular rumores de que llevaba una vida promiscua. Su adulterio era reconocido por todos, pero se volvió peligroso políticamente cuando tuvo un affaire con un hombre llamado Julio Antonio, hijo de Marco Antonio, aquel que fue amante de Cleopatra, y se suicidó arrojando sobre su esposa sobre su espada tras aceptar que le sería imposible hacer frente a la invasión de Egipto por las legiones lideradas nada menos que por el padre de Julia. Augusto tuvo que tomar cartas en el asunto. Tras amenazarla de muerte por adulterio y traición, la desterró a Pandataria, donde no había hombres y las condiciones de vida eran incómodas. A pesar de que Julia tenía prohibido disfrutar de lujos, incluyendo el tomar vino, Augusto mandó edificar una villa con piscinas y un teatro. En el punto más alto de la isla, el emperador Augusto se aseguró que su hija y esposa, quien acompañó a Julia voluntariamente al exilio, tuvieran ciertas comodidades. Julia permaneció 2 años en ese exilio, hasta que en el año 4 a.C. fue trasladada a la ciudad Puerto Regio de Calabria. Falleció 10 años más tarde, poco después de la muerte de su padre, por las acciones de su esposo Tiberio, que sucedió a Augusto como emperador del Imperio Romano.
Agripina la mayor, hija de Julia y su segundo esposo, también fue exilada a Pandataria como su madre. Agripina fue una figura importante en la lucha de sucesión. Era la esposa de Germánico César, sobrino nieto de Augusto por adopción y sobrino e hijo adoptivo de Tiberio, y dio a luz a 9 hijos, de los cuales 6 llegaron a la edad adulta. En Alemania, Agripina y Germánico se hicieron famosos y populares debido a sus actos de valor, lo que despertó la envidia del emperador Tiberio. Un viaje posterior de la pareja a las provincias orientales atizó los oscuros sentimientos y sospechas de Tiberio, quien le temía al poder que pudiera amasar Germánico. Particularmente tras un exitoso paso por Egipto, en el que abrió los graneros imperiales al pueblo necesitado. Cuando Agripina y Germánico regresaron a Siria, este último cayó enfermo y murió. Todos apuntaban a que unos amigos de Tiberio lo habían envenenado. Así que Germánico fue envenenado por su celoso padre adoptivo. Agripina no dudó en acusar a Tiberio a su regreso a Roma, así como lo hicieron muchos romanos que adoraban a Germánico y lo consideraban heredero al trono. La enemistad se cimentó. Tras una campaña de acoso a Agripina, Tiberio la acusó de traición y la envió al exilio. En el año 29 después de Cristo, Agripina fue desterrada a Pandataria, donde murió 4 años más tarde por inanición. Se sospecha que Tiberio había ordenado su muerte. A Agripina le sobrevivieron un hijo y 3 hijas. Al final, Tiberio no pudo impedir que su sucesor fuera el hijo de Agripina, Calígula. No obstante, una de sus hijas correría la misma suerte que su madre. Historiadores de la época señalaban que Calígula prostituía a sus hermanas, y se llegó a decir que sus relaciones incestuosas se relacionaban con ellas. En el año 39, Agripina la menor y Julia Libina estuvieron involucradas en una conspiración para derrocar a Calígula y poner en su lugar al viudo de Julia, Drusila. Las 2 hermanas fueron exiliadas a las Islas Ponzas, el archipiélago que forma parte de Pandataria. Julia Libina regresaría a Roma tras el asesinato de Calígula en el año 41, rescatada del exilio por su tío paterno, ahora el emperador Claudio. Pero la tercera esposa de su tío, la influyente Mesalina, no le cayó en gracia el cariño de su esposo hacia su sobrina, y con intrigas logró que Claudio acusara de adulterio a la sobrina con el filósofo, político, orador y escritor romano Séneca. El alto cargo era improbable, pero Séneca era considerado como potencial enemigo político, así que inventarle una relación con la ya Julia Libina fue un pan maestro. Descrita como despiadada, depredadora y sexualmente insaciable. Esta era Mesalina. Séneca vivió en el exilio de Córcega durante 8 años. A la hija de Agripina la mayor la enviaron a Pandataria. Unos meses más tarde, su tío ordenó su ejecución, aparentemente por inanición. Su defensa y sus cargos no fueron sustentados.
El hijo de Agripina, la menor, Nerón, inventó un cargo de adulterio contra su esposa Octavia, hija del emperador Claudio, y la exilió a Pandataria para poderse casar con Popea Sabina. Nerón, emperador romano, tiránico, libertino y extravagante, continuó con la tradición de enviar mujeres que estorbaban a Pandataria. Los romanos protestaron contra el destierro de Octavia, que Nerón tuvo que decidir entre volverse a casar con ella u ordenar su ejecución. Unos días después, Octavia fue atada y sus venas fueron abiertas en un ritual de suicidio romano tradicional. Finalmente, le cortaron la cabeza y se la enviaron a Popea.